Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos en la quinta jornada de la Semana Internacional del Diseño de Producción en España. Esto está bajo el espíritu creativo del Production Designer Collective, que hace un año hizo su primera semana del diseño de producción presencial en Grecia. Y este año nos ha instado, nos ha estimulado para que en cada país donde hay miembros del Production Designer Collective, hagamos nuestra propia semana del diseño de producción. Esto ha desembocado en una serie de eventos que se hacen en más de 22 países con más de 1.100 participantes, presenciales, foros, proyecciones, encuentros, charlas y bueno, y la verdad es que estamos nosotros particularmente teniendo muy buena acogida y estamos muy contentos porque además este año, es más, la semana pasada, el día que empezó la semana, nos dieron eh, la, la persona jurídica de nuestra asociación, que es la Asociación Española de la Dirección Artística Audiovisual. Y bueno, estamos divulgando, intercambiando experiencias, investigando para tratar de compartir la sabiduría que tienen muchos de los miembros del Departamento de Arte eh, y acercarnos cada vez más a un paradigma de lo que es nuestra profesión, ¿no? Y además también tratar de que AEDA se transforme en una entidad de referencia para nuestra industria y para la industria internacional. Hoy el motivo del encuentro es el de hablar de las nuevas tecnologías que nos están sirviendo de herramientas para nuestra profesión, están disparando nuestra creatividad en un sentido también y nos están permitiendo hacer cosas que antes era muy difícil planteárselas en términos reales, por el tiempo disponible, por la cantidad de herramientas, algunas ya digitales, obviamente, pero que no llegaban a este grado de creatividad, digamos, por decirlo de una manera. Ya después podremos ir afinando los conceptos. Hace un año en Grecia, exactamente un año y 2 días, hubo un panel que fue muy interesante, que se planteaba la pregunta cómo asegurarnos que nuestra visión creativa se mantenga a lo largo de todo el proceso del proyecto cuando estamos usando VFX, ¿no? Esa era la pregunta. Hubo 3 ponentes muy interesantes. Había un production designer alemán, Julian Wagner, que hizo The Colony y que hizo Las Tribus de Europa, una serie, y explicó su manera de aproximarse a esto. Estaba Mara Leper-Schlopp, que hizo El Alienista, donde recrearon calles de Nueva York del siglo XIX. Y estuvo James Chinlund, que fue muy interesante porque él es el designer del Rey León, de La Guerra del Planeta de los Simios y de The Batman. Y todos estos casos que expusieron, eh, sobre todo el de Batman, esta convivencia que hay entre los decorados realizados y las pantallas de LEDs, en este caso de rosco, que le permitían trabajar primero desde el departamento de arte con los programas de 3D, como sobre todo el Rhinoceros. Ellos le entregaban esto a empresas que nacieron como diseñadoras de juegos, de videojuegos, y ellos animaban esos 3D, le ponían las luces, los autos, los coches, los amaneceres, los atardeceres, y eso se proyectaba en las pantallas y se componía el set con esas dos vertientes. Por la tarde hubo un workshop muy interesante dado por Udo Kramer, que es el creador de Epic Games, y después Jordan Thistlewood, que es el del Unreal Engine, y fue muy interesante. Entonces, con ese espíritu
En esta semana del diseño español quisimos ver un poco cuál es el panorama y cuáles son las herramientas que se están usando hoy en España con nuestra realidad, con nuestra industria. Por lo tanto, tenemos estos profesionales que nos acompañan hoy, que voy a presentar. Empiezo por Monse. Monse Sanz es una diseñadora de producción, una directora de arte, licenciada en Bellas Artes, especializada en cine y audiovisuales por la Universidad del País Vasco. En el 2001 firma su primera dirección artística, Lucía y el sexo, de Julio Medem, director con el que seguirá colaborando en Caótica Ana, Habitación en Roma, Mama, El árbol de la sangre y Minotauro, Picasso y las mujeres del Guernica, que está en postproducción. Ha firmado trabajos de dirección de arte y diseño de producción para Ramón Salazar, Alexis Morante, Paco León, Esteban Crespo, Manuel Martín Cuenca, Fernando Colomo, Félix Sabroso y Marta Fon. Fue nominada en el 2001 al Goya a la mejor dirección artística por Black Beach de Esteban Crespo. También compagina su trabajo en cine con campañas publicitarias para grandes firmas como IKEA, Fnac, Estrella Damm, Turismo, España, Heineken, etc. Bienvenida, Monse. Me gustaría que presentes a tus colaboradores de Kinerama, que si querés brevemente digo quiénes son y qué hacen, o lo prefieres decir tú. Como queráis. Vale. O sea, yo, si quieres, te introduzco. Yo, como directora de arte, como diseñadora de producción, os voy a contar una herramienta que hemos descubierto hace unos meses que tiene que ver con la realidad virtual, ¿no? Entonces, esta herramienta ha sido diseñada y puesta en marcha por el estudio Kinerama, que lo forman Perú Medem y Alba del Castillo, y es la herramienta que os queremos mostrar. Yo luego os haré una pequeña explicación de cómo, como directora de arte, me ha servido y creo que puede ser muy útil para el futuro desarrollo de los proyectos. Y si quieres, bueno, pues presenta tú a Kinerama. Vale, perfecto. Kinerama es un estudio de experiencias inmersivas fundado hace 3 años de la mano de Alba del Castillo y Perú Medem. Ambos son arquitectos y han creado todo tipo de proyectos para sectores como la arquitectura, el interiorismo o la danza contemporánea, y para diferentes formatos inmersivos como la realidad virtual, interactivos para ordenador, videos 360 o web 3.0. Ahora han creado HAL, una herramienta pensada para empoderar los procesos creativos en la dirección de arte. Hola Perú, hola Alba. Muy buenas, un placer estar aquí. Hola, ¿qué tal? Ahora presento a Francisco Bassi. Francisco Bassi es argentino, es arquitecto por la ETSAM, hace 22 años que vive en España. La ETSAM es la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, dependiente de la Universidad Politécnica. Se desempeña como ayudante de dirección de arte, como director de arte, escenógrafo en cine y televisión. Ha participado en Dolor y Gloria, La voz humana, Extraña forma de vida, de Pedro Almodóvar, Alguien tiene que morir, érase una vez pero ya no, de Manolo Caro, y En los márgenes, de Juan Diego Boto, entre otras. En el tema que nos atañe, hoy su enfoque se fundamenta en el modelado 3D y el renderizado a tiempo real como herramienta de diseño y de comunicación del proyecto escenográfico en las etapas previas a la construcción. Hola, Fran. Hola a todas. Buenas tardes. Manny Martínez es otro de nuestros invitados que ayer nos acompañó en el Foro de Educación, porque es un hombre polifacético, sabemos que estamos en un nuevo renacimiento. Manny ha trabajado como production designer, director de arte y prop master en producciones como Black Mirror, El Perfume, The Promise o Marlowe. Es socio fundador de Kinema Suite, apps de inteligencia artificial para departamentos del audiovisual, y es profesor dentro del programa europeo Fast Forward, donde imparte clases sobre inteligencia artificial a través de la Escuela Superior de Cinema y Audiovisual de Cataluña, la ESCAC. Hola, Manny. Y por último, tenemos a Abraham. Abraham es un director artístico, Abraham Arias, decorador, escenógrafo, dibujante, diseñador gráfico, experto en dibujo informático con más de 25 años de carrera, y ha sido así de escueto, así que le vamos a pedir a Abraham que nos cuente algunos de sus proyectos en los cuales participó. Nos va a hacer una pequeña introducción, Fran, de lo que es el blog, digamos, todo el panel, y enseguida le pasa la palabra a Abraham.
Bueno, yo hago esta breve introducción, que es muy somera, pero porque un poco lo que comentaba Clara es que la charla los paneles que los comentaba del primer IPD Week, hablaban sobre producción virtual o virtual production, ¿no? Que es esta mezcla de realidad física y fondos con Unreal y demás. Es una realidad que a nivel mercado técnico nos es un poco ajena, porque en España todavía no es el estándar, digamos. Entonces, un poco cuando nos juntamos a preparar este panel, nos dimos cuenta que estábamos hablando, había como dos vertientes. Por un lado, Mani y Abraham hablarán de las implicaciones de la inteligencia artificial, tanto en concept como en herramientas para la organización interna del Departamento de Arte, y después Mons y yo, junto con Perú y Alba, hablaremos un poco de modelado 3D, experiencias inmersivas y, digamos, previsualización de los decorados eh, antes de construirlos, que son un poco la tecnología contemporánea que existe en nuestro mercado y nuestra manera de hacer aquí en el territorio español. Así que, Abraham, si querés empezar. Muy bien. Bueno, yo he trabajado, primero me piden, he trabajado principalmente con dos grandes directores de arte, production designers de aquí de España. Uno es Javier Fernández y el otro es Koldo Vallés. Durante estos 25 años he estado una primera etapa con Javier, luego una segunda etapa y he participado en todos sus proyectos mientras he estado con ellos. Generalmente, luego también he trabajado como director de arte, ya en la última etapa. Y yo siempre he estado como trabajando en la parte del diseño y también como diseñador gráfico. Pues muchas veces he compaginado ambos dos trabajos. Proyectos, muchos. El Camino de los Ingleses. En la última época hemos hecho Alba, hemos hecho Toy Boy, hemos hecho muchas series, que es prácticamente a lo que nos dedicamos en la última época, porque ha habido un pequeño cambio en la producción y en la forma de visualización, y entonces ahora se consume mucha serie y aquí en España por lo menos estamos trabajando mucho en series. También he trabajado en publicidad, también con grandes firmas y grandes directores, sobre todo en la etapa de Javier, que en los años 2000 era lo que más hacíamos, eran las grandes publicidades. Y bueno, yo he venido a hablar de la inteligencia artificial y cómo la estamos usando en mi departamento. Es una cosa bastante nueva, pero que ha entrado con muchísima fuerza y porque es una herramienta que cuanto menos es sorpresiva para todo el mundo, cuando lo ve. Empezamos a finales del año pasado, en noviembre, diciembre, creo que hice mis primeras pruebas con DALL-E 2, que se llamaba. Hice 3 o 4 pruebas y las descarté porque no me daba lo que yo buscaba. 2 o 3 meses después, estábamos empezando la producción de The Other Side, una serie para Disney, y estábamos en la preparación. 2 o 3 meses después, probé Midjourney y automáticamente pagamos y la metimos en la producción porque de repente en 3 meses había dado un salto impresionante, ¿no? Impresionante, que ahora os iré enseñando las capacidades que tiene. Lo estamos usando tanto para hacer referencias a un decorado, para hacer los concept art que llamamos, como idea, porque te da ideas, solo tienes que escribir lo que quieres hacer y empieza a generar cosas acabadas ya, son fotografías perfectas. Y también, sobre todo, en diseño gráfico,
tanto para ponerlo, cuando ponemos, pues, en un decorado, tenemos que llenar la casa de un personaje joven, de cómics, fotos de su vida, todo este tipo de cosas, lo hemos empezado a usar enorme porque de repente no tenemos los problemas de que hemos tenido toda la vida de derechos de autor, de que, oye, que tiene en su habitación tiene un corcho lleno de fotografías de sus amigos. No tienes más que ponerle al programa y decir, quiero fotografías de chavales jóvenes en la playa. Y las tienes. Y las puedes poner porque son personajes inventados. No tienes que estar pidiendo derechos a nadie ni... Ni clearance. Claro, Ni ni clearance, ni todas este tipo de locuras. Para eso es para lo que más lo estamos usando, para la cartelería. Ahora os enseñaré todo lo que estamos haciendo, además es que es rapidísimo. El problema es que el cambio cualitativo que tiene esto es que te genera imágenes que puedes sacar a producción en cuestión de segundos Claro. y poco retoque hay que hacerle, ¿no? Entonces, ¿No quieres compartirlas? ¿Quieres compartir? Sí, vamos a compartir pantalla. Bueno, la herramienta que más estamos usando, como comentaba, ahora mismo en producción es Midjourney, como sabéis, la habréis tocado mucha gente. Esto primero que vemos, por ejemplo, cuando empezaba la serie esta que estamos produciendo ahora, es una serie que trata sobre la Jet Set Marbella, y las discotecas de aquellos años, una muy famosa, que era Olivia Valeré. No es una historia sobre Olivia Valeré, pero sí que está basado en esos años, etcétera. Es totalmente ficcionada. Bueno, pues para empezar a trabajar y a ver cosas, le pedimos a la herramienta que nos dé, le pedí yo, vamos, que nos diera discotecas de los años 80 en Marbella. Perfecto. Sí. Y estas son las imágenes que te va produciendo. Esto nos vale como referencia. No es que vayamos a hacer esta, ni siquiera es un concepto de lo que vamos a construir, ya que nosotros realmente tenemos que buscar cosas. Pero ya te está dando ideas, ¿no? Te está dando ideas de por dónde trabajar. Pueden valer o no, hay que tener mucho cuidado porque esta herramienta inventa lo que le da la gana. Tú le pides algo y te lo puede dar o no. Luego os enseñaré el proceso que hacemos para guiarla, que es darle referencias para poder llevarlo un poco hacia donde tú quieres. Porque a veces le pides una cosa y te da otra totalmente distinta. Pero como veréis, ya te da una idea. Por lo menos, por lo mismo le pedí lo mismo, pero para París, que teníamos otra de París. Y estas son las cosas que te da. Por otro lado, también la usamos para generar, como os decía, toda la cartelería. Aquí, por ejemplo, sí que podéis ver, esto es un ejemplo que nosotros le hemos subido. Y él empieza a producirnos, esto es para hacer unos carteles de calle para la serie. Y empieza a producirnos, nos quedamos con esta imagen, luego nosotros la vamos a tocar, le vamos a añadir el texto y la vamos a completar. No te da un trabajo totalmente final, pero sí que te da muchas opciones para poder llegar, como veréis, a conclusiones que son bastante alucinantes. Sobre todo porque los tiempos que tardamos en generar estas 4 imágenes es de alrededor de segundos, no llega a minutos. Si nosotros tenemos que hacer carteles para cada producción, como sabréis, trabajaos o los compras por los derechos o
Y aquí al final es que en cuestión de una mañana tienes un cartel que puedes poner sin ningún problema. Entonces de ahí viene el que hayamos empezado a usarlo en tan poco tiempo, tan masivamente. Como veréis, Increíble, sí. esto, si estáis viendo, estas se generaron el día 4 de este mes. ¿Mm? Ahora veréis que el uso que damos a esta herramienta, todo esto es para generar carteles, es alucinante. Le puedes pedir prácticamente cualquier cosa y cualquier estilo y te lo da. ¿Mm? Solo tienes que ir trabajando. Ya os digo, nosotros lo que hacemos para llegar a los resultados que queremos o que se nos parezca es darle un ejemplo. Igual que aquí. Nosotros esto es un ejemplo que le hemos dado y ella nos produce estos. Si no te gusta, vuelves a producir otros. Que se vaya acercando, cambiando los textos. Siempre hay que añadir un texto en este tipo de imagen. Lo sabéis, yo creo que sabe todo el mundo ya cómo funciona porque llevan hablando los medios. Los prompts, sí. Llevan hablando los medios sobre ella, sobre este sistema un montón. Se mete un texto y ella genera una imagen a partir de ese texto. No tiene más. Luego se pueden ir ampliando las formas en las que trabajas con la herramienta y están generándose herramientas constantemente. Pero todas están basadas exactamente en lo mismo. Le metes un texto y te genera una imagen. Por lo menos la que estamos usando hoy en día. En un futuro van a venir cosas nuevas. Pero yo aquí quería contar lo que estamos usando a día de hoy. No lo que está por venir porque está por venir muchas cosas. Claro. Yo el otro día hablando con un compañero le dije, yo creo que en 10 años como mucho nuestro consumo de películas va a ser escribir qué película quieres ver y te la va a dar. Hasta eso está llegando y cuando digo 10 años a lo mejor me estoy quedando largo, no corto, sino largo. O sea, es decir, en menos va a estar eso porque realmente empieza a haber ya, hay generadores de vídeos. Yo he llegado a ver un corto de estilo Pixar generado totalmente en un ordenador con una sola persona no llegaba a un mes de producción, con lo cual va muy rápido esto, que era una de las cosas que yo quería comentar, que es que esta tecnología apareció a nivel usuario, nos apareció hace un año. Sí, bien. Ahora estamos a punto de cumplir el año. Fue Dalí 2, cuando empezamos a hacer las primeras pruebas, estábamos hablando de octubre del año pasado. Sí. O sea, en un solo año, lo que tenemos sigue. Es increíble. Queremos un póster para... Abraham, perdona que te corte, no, como ya nos contaste eso, no quería saber si podíamos pasar al próximo ponente, porque el tiempo nos va. No tenemos ¿Te falta decir algo más? No, yo solo pasé misiones? Rápidamente. Sí. Lo único que me falta es para que veáis que lo usamos para todo a día de hoy. Prácticamente para todos los decorados, todo lo que... Cada vez que necesitamos algo, estamos tirando de ella. Y Vale. como veréis, es infinito. Todo esto, ya os digo, es el trabajo de este mes para generar cartelería, conceptos. Esto, por ejemplo, es un concepto de una cosa que están rodando hoy. La boda. Pues, para que nos dé ideas del trabajo que vamos a hacer. No se parece en nada a lo que hemos hecho, pero por ahí partimos. Es un punto de partida. Así que os dejo porque esto sigue. Esto sigue, como podréis ver. El uso es... Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a Mani, que también nos tiene algo que decir sobre la inteligencia artificial, ¿no, Mani? Mani. El micrófono. Ahí vamos. No, decía que ahora puedo seguir. Prácticamente.
Pero sí, totalmente. Es decir, es muy sorprendente que realmente hace prácticamente un año, ¿no? Sí que es verdad que la inteligencia artificial hace muchos años que existe, pero la explosión en generación de imágenes es prácticamente un año. También recuerdo momentos como Abraham de estarle explicando a mis colegas, oye, que mira esto, mira esto. Era una generación pobre y la gente me decía, pues esto es una caca. No, espérate, es que claro, esto tiene un potencial. Y aún estamos en fase de subida de ese potencial, ¿no? Todavía, como dice Valenzuela, ¿no? de Runway, todavía es muy pronto incluso para valorar el alcance, ¿no? No sería extraño que sí que viéramos películas generadas. Entonces, de lo que vengo a hablar es que, hablando con esto, con la escuela SCAC, sobre la posibilidad de crear un I+D, de cómo incluir eso en la formación, aprovechamos la llegada de unas iniciativas europeas que son los Fast Forward, que nos permiten dar cursos gratuitos. Y entonces hicimos una serie de cursos que son, digamos, satélites de formación oficial, ¿no? Y en este caso tenía como muchas ganas de probar dos cosas. La primera es la generación de imágenes desde el punto de vista de hasta dónde nosotros podemos usar, estirar y adaptar a nuestras necesidades todo este mundo. Y luego lo junté con una iniciativa que tenemos, que está apoyada por la Universidad de Barcelona, que es hasta qué punto nos puede ayudar en la gestión de estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, empezaré un poco por la imagen, os hablaré un poco de los ejercicios que estamos haciendo y de las experimentaciones que estamos haciendo ya a nivel de control, y después un poquito de hasta dónde nos puede ayudar en la gestión, ¿no? Entonces, voy a intentar compartir yo también, a ver si me sale mejor que ayer, Clara. Te salió fenomenal ayer. Sí, no, pero tardé como 3 intentos en compartir. Vamos a ver qué tal. Si esto es el screen. Share this screen. Tararán. Muy bien. Parece que vamos bien. Vamos fenómeno. Vamos fenómeno. Bueno, esto es el curso en sí de SCAC, que es este Fast Forward, donde nos centramos un poco. Bueno, primero está la parte, como decía Abraham, ¿no? De referencias, que voy a pasar un poco porque lo ha explicado muy bien. Aquí hay unos dosieres de alumnos donde están hablando de unos espacios que no existen, pero que son las referencias, no los decorados, pero que les servía muy bien. Esto es un dossier a partir de una novela de ciencia ficción que habla sobre la inteligencia artificial, que se llama Membrana, de Jorge Carrión. Ha recibido bastantes premios y ya tiene como unos 2 o 3 años. Y, por ejemplo, hay un momento en el que cae un meteorito, que es una especie de cubo de Malevich. Entonces, bueno, pues podían las alumnas de pronto representar todas estas escenas a nivel de referencias mucho más concretas que si busca referencias solo de color o de textura, ¿no? Yo siempre digo que esto es una forma de ampliar el trabajo clásico de dirección de arte igual. Bueno, lo mismo con estas chozas de salar. Bueno, esto es ya un decorado real, portadas, algunos concepts, incluso con estilos, ¿no? Aquí sí que tengo, antes de la generación de vídeo, sí que recuerdo, Dios mío, que donde es After Effects con el que generaba el vídeo, ¿no? Todo esto es verdad que ha quedado un poco, creo que es más controlable, en cualquier caso, que una generación de vídeo de inteligencia artificial. Pero bueno, os pongo un ejemplo de ejercicio, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es, a partir de la idea de canicas y vidrio, generar una montaña, un volumen, y con esto buscar modelos de vestuario, ¿no? Entonces, esta cruz significa no nos quedemos en la primera generación que nos ofrece la inteligencia artificial, sigamos refinando, ¿no? Hasta conseguir modelos que se parecen mucho más a lo que estamos buscando, ¿no? Pues usar los colores de la canica en una veladura, en un estampado, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco un curso en el que vamos a intentar llegar a controlar mucho más la máquina, ¿no? A que no sea simplemente trabajar con referencias, sino incluirla en nuestros diseños ya concretos. También ha pasado en este tiempo que el propio Photoshop
ha incluido las herramientas de inteligencia artificial en su versión 24. Entonces, esto también es un ejercicio rápido de cómo desde un dibujo creado con SketchUp, ¿no? Este tiene un occlusion y un solo material. En el propio Photoshop podemos generar unas texturas y tener muy rápidamente, ¿no? Un concept, no sé, cuestión de una hora, digamos, ¿no? De una parte, sea para verlo o incluso para presentarlo, ¿no? Aquí, en todo caso, primero generé el envejecimiento de este modelo de 3D, tan básico, pero después marqué en verde unas zonas y le pedí que le pusiera algo de vegetación y, digamos, que lo convirtiera de nuevo en un concept, ¿no? Que no fuera un 3D, sino que fuera una idea, fuera un concept. Aquí un poco lo mismo, pero a este ejercicio, porque en verdad el ejercicio fue el opuesto. En la generación de modelos, de prototipos, ¿no? En este caso es un vehículo, y lo que busco son modelos que, basándose en modelos de Stable Diffusion, pero que sean más accesibles para mis alumnas, podamos apegarnos al dibujo, ¿no? O sea, no salir de que el modelo es este, pero poder trabajar en, bueno, quiero unas ruedas que tengan un dibujo X, o quiero un tipo de materiales, en vez de estar metiendo los materiales objeto a objeto o plano a plano, ¿no? En nuestro dibujo. Pues es una primera visualización, pero ya es un concepto. Ya estamos yendo un poquito más allá de la referencia, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo con este vestuario. El dibujo, digamos, del patrón o del dibujo base llegará a explicar las texturas que queremos. O una representación de un personaje, una obra de teatro o lo que sea, ¿no? Bueno, lo mismo con vehículos, lo mismo a la hora de generar ideas a partir de un boceto. E incluso trabajamos también mucho la continuidad y la consistencia en los modelos, ¿no? O sea, llegar a que tu modelo que vas generando tenga varias vistas, pero tenga una coherencia entre ellas y sean incluso texturas que puedes hacer después en un modelo 3D, sea con el modelo que use la persona, ¿no? En Unreal pasa lo mismo, etc. Luego hablábamos de cosas tan básicas, pero que antes no lo eran, como generar un patrón, ¿no? Como hacer un papel pintado a partir de un boceto, como esta pagoda, generar varias propuestas y hacer que no tengan costuras, ¿no? Que puedas crear estampados a partir de cosas muy orgánicas y que sigan funcionando. Como decía Abraham, en la creación de diseño gráfico de ficticios, donde saltamos ya los derechos, la clearance, e incluso hay modelos que ya empiezan a trabajar muy bien. Aquí no he usado Photoshop, es decir, hay modelos que ya empiezan a trabajar las tipografías y las letras sin equivocarse demasiado. Entonces, el trabajo del diseño gráfico empieza a ser un poco decomodado de todas estas generaciones. Para storyboards, poder trabajar con personajes 3D, hacerles un rigging básico, colocar una posición, convertirlos en un dibujo, lo mismo con foto. Bueno, entonces, un poco para acabar la parte de imagen, esto es un ejercicio que hice para una película que hemos estado preparando este verano y probamos de hacer de la referencia al dibujo, ¿no? Cuando normalmente trabajamos al revés. Entonces buscamos la referencia después de varias generaciones de refinar exactamente lo que quería. Usamos programas como el FSpy para Blender o el adaptar la perspectiva en SketchUp para tomar las medidas, regenerar el modelo, este ya sería el modelo generado en 3D, y poder trabajar exactamente la referencia que queremos, proyectar texturas, retomar el modelo y esta vez pasarlo a SketchUp y poder hacer pues, planos en AutoCAD o en SketchUp a partir. Es decir, lo que estamos haciendo es invertir el orden, ¿no? Del trabajo. Y bueno, esta es un poco la parte de imagen, de las cosas que estamos trabajando, básicamente en el curso. Intento ir rápido porque ya sé que es muy Voy a hacer muy rápido el tema de qué pasa con la gestión. La gestión, digamos que normalmente nosotros, los programas top son muy Magic, Final Draft, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a pensar hace años en una propuesta, ¿no? Que era Kinema Suite, que se divide por departamentos. Actualmente tenemos el departamento de arte, departamento de creación de personajes, vestuario, peluquería,
Y son asistentes inteligentes que usan un poquito de inteligencia artificial y nos ayudan a leer un guión, sacar una escaleta, guiarnos en el desglose, hacer búsquedas, listados, calendarios de trabajo, hacer hojas de intervenciones o incluso hacer el seguimiento de la continuidad, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco las investigaciones que son a la vez un curso. Bueno, esto es porque hicimos una beta y esta beta se probó en varios proyectos ya de esta aplicación. Wow. Y esto sí, se probó en todas estas películas, los equipos de arte, ahora un par de años o sí, desde hace un par de años. Y nada, estos son los canales de Instagram donde voy publicando un poco los resultados del curso de investigación y de qué va a pasar con esta aplicación que vamos a sacar al mercado en 2024. Genial, es una herramienta poderosa. Muchísimas gracias. Después hay preguntas, ¿eh? Hay preguntas. Seguro. Fran. Tomaré aire. Bueno, yo, digamos, hago una breve inciso, que es que viendo lo que acabamos de ver, yo me pregunto, ¿no?, cuán importante va a ser dentro de muy poco poder educar nuestras propias redes neuronales, ¿no? O sea, poder tener nuestra propia inteligencia artificial educada con nuestro background de imágenes y no depender solo de prompts, sino tener que cada director, cada creativo tenga su propia imaginería reflejada, ¿no? Y luego me pregunto, ya lo tiro al aire para el ciclo final, ¿cuánto dinero estamos ahorrando a producción? ¿No? ¿Cuánta gente no estamos contratando porque podemos tener una inteligencia artificial? Eso también me parece que en algún momento, desde un lado más sindicalista, habrá que contemplarlo. Porque si no, supone un estándar de producción de un volumen enorme, que ojo, porque se queda mucha gente afuera. Bueno, yo, además de este excurso sindicalista, vengo a hablar un poco del modelado 3D, digamos, porque veíamos recién los concepts que mostraba Mani. Había un increíble de Yao Mortal, creo que es, el de la cabaña, que me pareció espectacular. Y un poco lo que yo vengo a hablar es de una fase que históricamente estaba antes del concept, que es el diseño de escenografía, digamos. Ahora puede estar después, si el concept sale de una inteligencia artificial, ¿no? Pero es un poco como arquitecto, creo que aquí hay varios arquitectos en la sala, es el diseño de la relación del cuerpo con el espacio. Y a mí, en ese sentido, vengo a hablar del modelado 3D porque me parece que es una herramienta que está como justo en el punto exacto entre el diseño de escenografía y la representación o comunicación de la misma, digamos. Yo voy a compartir mi pantalla con Rhinoceros, que mucha gente acá conocerá, pues es un software de modelado arquitectónico muy en boga. Entonces, bueno, básicamente, yo llevo trabajando en estos 5 o 6 años, y cuando empecé, el estándar era este, ¿no? Había un dibujo a mano generado por el designer o el director de arte, hacíamos un plano en CAD, o sea, en AutoCAD, un dibujo arquitectónico tradicional, modelábamos un 3D, y a partir de ahí el 3D se usaba para hacer unas vistas rápidas, el punto de partida para un concept, como decíamos, se lo pasaba al departamento de VFX para hacer un pre-lighting, por ejemplo. Me parece que hoy tenemos, digamos, otra manera de trabajar. Yo por lo menos creo que cada día más se va a imponer este workflow, ¿no? A partir de un dibujo a mano o de un concept, como veíamos recién, la idea está hecha ahí, se hace un modelado 3D bastante más elaborado, complejo, completo, digamos, y a partir de ese modelado 3D empezamos a producir documentos como documentos de CAD para comunicación interna. Pienso mucho en cuando decoración me pide cuánto mide esto en planta para meter un mueble, o para el constructor, se sacan vistas para poder comunicarnos rápidamente, y el resto de cosas que vemos en pantalla, ¿no? Voy a hablar de 2 casos en particular. Uno es La voz humana, una película de Almodóvar que hicimos con Anchón Gómez, en el cual, como la propia película tenía un poco un discurso de casa de muñecas, o sea, la protagonista Tilda Swinton vivía en una casa que era un decorado, se veía que era eso, con lo cual tenía mucha importancia el decorado. Y luego una serie que hicimos con Clara, donde trabajamos bastante con el diseño paramétrico, que os contaré más adelante. Bueno, estos son los primeros 4 modelos que hicimos para La voz humana. Son 4 días de trabajo. Creo que los primeros 4 días con que me incorporé, a partir de un sketch de Anchón, hicimos el primer decorado, que fue este. Era un piso en el cual dijimos claro que había un balcón, un cuarto al fondo, había un baño. El segundo día no varió mucho, empezamos a ajustar un poquito el tema de las proporciones del espacio. El tercer día ya empezamos a trabajar con un modelo que revelaba un poco más cómo iba a ser el decorado, una fuga continua desde el baño al balcón, empezamos a pensar cómo sería la cocina,
yo hice un premodelado de una Charlotte perreando así, muy somera, digamos, para terminar teniendo el cuarto día un modelo que nos sirvió como punto de partida para lo que es la escenografía. ¿Por qué cuento esto? Porque además de un alegato en favor del modelado 3D, para mí está muy bueno entender cómo es una herramienta muy fácil de modificar. Es muy parecido a sketchar a mano o digamos, a esculpir, pero tiene la ventaja de que todo el tiempo estamos trabajando con dimensiones reales, digamos. Este es nuestro decorado final, ¿vale? Ahora entraremos un poco más en detalle. A partir de acá hicimos toda esta información que le hizo falta a la gente de Decorados Moya para construirlo, pero básicamente, digamos, este era nuestro modelo. Lo vemos a veces en texturas, luego pasamos a eso, pero, por ejemplo, yo me acuerdo de estar todo el tiempo pensando, oye, esto va a deforar, no va a deforar, se ve la nave por detrás, y poder tener este modelo, que es bastante fácil de modular, y decir, bueno, bajemos un poco la viga, a ver, ¿cuánto mide esta viga? Vale, si le bajamos 20 centímetros menos, ¿se nos tapa el defore? Sí. ¿Con qué lente estamos? ¿Con un 35? Genial. O, por ejemplo, decir, oye, la proporción de la ventana que da al balcón no me gusta del todo. Pues la modificamos. En un momento, si sabemos que el hueco mide 3,5, ¿qué pasaría si esto de golpe mide 3? Perdón. Si esto de golpe mide 3. Ah, pues me queda un poco alto. Bueno, lo hacemos achaparrado. ¿Por qué cuento esto? Porque es muy útil para mí el modelado 3D como herramienta de diseño porque no es ni un plano ni es un concept. Es como todo lo que está en el medio, digamos, de la representación y el diseño. De Sobre hecho, todo, perdón, Fran, de Sí. hecho, no hicimos más maquetas con Pedro desde que empezamos a hacer esto en Dolor y Gloria, y él venía, se sentaba y decía, no, más arriba, más abajo, acá la columna, acá, y era como si estuviera jugando. exactamente. Y además estamos viendo un modelo que es muy somero a nivel de texturas, pero con muy poco trabajo, es decir, con una simple luz de oclusión ambiental y unas texturas bastante someras, básicas, sin mucha, digamos, gracia, pero esto es muy fácil de comunicar, sobre todo no es un documento final, digamos, no es un concept o un render que tenés que estar rehaciendo el mapeado de luces y sacando el dibujo, sino que a tiempo real puedes modificar los colores, y justamente, como decía Clara, me acuerdo de estar haciendo la cocina, el decorado, y que Pedro dijera, a ver, ¿cómo sería si de repente modificamos el color de los muebles de la cocina? ¿No? Y yo me acuerdo que, bueno, ¿qué color quieres, Pedro? Y me acuerdo que sacábamos esto y decíamos, a ver, si tirar hacia un tono más rojizo, bueno, este color no es muy lindo, pero bueno, ¿no? O sea, era muy fácil y muy interactivo y muy pedagógico y muy lúdico trabajar así, porque de hecho, si no me equivoco, el decorado, una vez construido, cambió muy poquito. O sea, no hubo mucha necesidad de cambiar porque el director ya había, digamos, previsualizado cómo iba a ser todo lo que iba a haber después construido. De hecho, aquí tenemos el baño, que es un espacio bastante importante de la película, donde me acuerdo que la idea de tener esta especie de nicho en azules y este pared en rojo surgió por la facilidad que teníamos de cambiar los colores del decorado, digamos, de ir probando, ir viendo, oye, o sea, vamos a probar esto. O sea, había una facilidad de hacer cambios que automáticamente quedaban reflejados en lo que iba a ser ya el documento final, que es 3D, que eso fue bastante interesante, digamos. Además, un poco, no sé si vieron la charla de Concept, estuvo muy buena, pero Pablo Buratti hablaba de la importancia de los documentos que tenemos, cómo educan a la imaginación de la persona que lo está recibiendo, ¿no? O sea, dentro del propio departamento todo el tiempo trabajábamos con estas vistas, que como arquitectos nos gustan mucho, yo creo, las econometrías, pero que no son muy cinematográficas, pues un contrapicado un poco raro, digamos. Yo creo que a base de estar viendo esto todo el tiempo para comunicar el decorado, de golpe, hay un frame en la película que les voy a mostrar que es una vista que, para mí, digamos, apareció en esta imaginación a base de ver este modelo, ¿no? Esta es la vista que todo el tiempo trabajábamos, y de golpe hay un frame en la película que es este, ¿no? Sí, sí. O, por hablar un poco también de esto, yo me acuerdo hablando de la cocina, ¿no? Cuando estábamos en la cocina, y al final, el resultado final, con una buena iluminación, un buen texturizado y todo, pero no acabó siendo nada diferente a lo que teníamos ya en el modelo, ¿no? E igual con el baño. Que guiamos a Tilda Swinton recuperándose de una casi escenario de muerte. Bueno, todo esto lo cuento porque para mí el modelo 3D, que es una herramienta que como arquitectos manejamos todo el tiempo, y creo que en el cine todavía no es un estándar tan común, cada día más, digamos, o sea, yo creo que hoy ya es bastante común, pero es muy útil
es muy rápido y permite muy fácilmente comunicar dentro del departamento y fuera del departamento de una manera bastante seductora. Y sobre todo, más allá del mapeado y el 3D, de este documento muy rápidamente se pueden sacar documentos técnicos que son con los que nos comunicamos con por ejemplo, constructores, ¿no? Esta planta es una planta que está sacada tal cual 3D. O sea, los muebles son los mismos muebles que están modelados así muy simplemente en el 3D. Y después, el hecho de tener que modelar todo en 3D hace que tengas todo en consideración, ¿no? Yo me acuerdo de estar, o sea, pienso ahora, por ejemplo, a la altura del mostrador de la cocina, ¿no? ¿Por qué mide 93? Es una medida rarísima. Bueno, ponemos cuenta que el tablero de madera medía 2,5, entonces eso medía 93, no se iba a tapar. La altura de tilda, que tilda medía 1,74, con lo cual, o sea, el tener que preconstruir, porque finalmente es una construcción digital, todo, hace que muy pocas cosas te queden sin diseñar y haya muy pocas complicaciones en decorados tan exigentes o complejos como son estos que estamos hablando, ¿no? Salto al otro proyecto que comentaba recién, que es Eres una vez pero ya no, de Manolo Caro, que hicimos con Clara Notari. Aquí la serie es una serie bastante compleja y uno de los decorados principales era un castillo medieval o neogótico manierista, en realidad, antes hablábamos con Carlota de esto, que se transformaba en un hotel, ¿no? Y en un momento se nos ocurrió una idea así bastante manierista o posmo de incluir en un dormitorio una bóveda de arcos ojivales que fuera como el dormitorio de la princesa. Claro, yo como arquitecto en Madrid no estudiamos casi nada de gótico y nunca habría sabido hacer, digamos, una bóveda como corresponde. Tenía que ir a buscar un manual y leer cómo eran las tendencias de los arcos y no sé qué. Claro, ¿qué pasa? Que a la hora de poder modelarlo, y cambio un poco la vista para que sea más claro, solo con ir probando, como si fuera esculpiendo, encontramos una forma que era atractiva visualmente y al mismo tiempo se podía hacer, digamos, ¿no? Estamos viendo ahora el frontis y la bóveda, si ahora yo escondo el frontis, esta es la bóveda que vimos. Con mucha documentación gótica, ¿no? Con Claro, mucha claro, documentación de libros. Muchas referencias, digamos, visuales, pero no necesariamente técnicas. O sea, no hubo que estudiar realmente cómo era la construcción gótica ni los ángulos de las formas, porque teniendo los referentes visuales, al poder estar manipulando esto para arriba, para abajo, modificándolo, llegamos a tener esta bóveda, que además, si nos fijamos, me voy a meter dentro, así lo podemos ver, está construida por, creo que eran 8 gajos, ¿no? O sea, logramos encontrar una manera que nos parecía interesante que eran gajos. Y esto hizo que el constructor después pudiera construirla tal cual. O sea, ¿cómo iba a hacer un constructor hoy en día para hacer una bóveda así, que no fuera caro, que no fuera infinito? Bueno, pues cogió este modelo 3D, sacó cada uno de los gajos y lo esculpió en Polispan. Es decir, a partir de este modelado, en una fresadora de 6 ejes, metió nuestro 3D y esculpió cada uno de los gajos tal cual los habíamos diseñado. Aquí se ve además cómo es gajo por un lado, la nervadura va por otro lado, o sea, exactamente como lo fakeamos en 3D, se fakeó en la realidad. Y eso nos permite tener un control total sobre cómo iba a ser el resultado final, además del equipo de Moya, que son increíbles, ¿no? Pero así acabamos teniendo nuestra pequeña espacio abovedado, y ahí ya vestido, ¿no? Y ya concluyo con lo siguiente, que es, a mí en realidad también me gusta bastante Rhino, porque dentro de Rhino se puede llevar adelante, se pueden, digamos, implementar herramientas de diseño paramétrico. ¿Qué es diseño paramétrico? Pues un método de diseño, lo voy a leer así es más fácil, es un método de diseño que mediante el uso de un software, digamos, produce formas que son consecuencias de un sistema de parámetros o de variables, un conjunto de reglas. Es decir, es un método de diseño que produce formas a partir del diseño de un algoritmo. Es decir, el resultado final no es un trazo, sea real o sea virtual, sino que es la consecuencia de una serie de operadores matemáticos, digamos, de algoritmos, de reglas que pueden variar muy fácilmente. Digamos, yo le doy una serie de inputs, una serie de reglas, y ese diseño puede variar según yo varíe las operaciones. Es decir, el resultado final es bastante fácilmente modificable. ¿Por qué cuento esto? Porque, bueno, dentro de Rhino0 está incluido Grasshopper, que es un lenguaje de programación visual, que ahora os mostraré, digamos. Pero lo traigo a colación porque para esta serie, Clara quería tener un diseño de suelo cerámico, de piezas cerámicas, que estuviera inspirado en el lenguaje de los restaurantes góticos, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos un suelo para 250 metros cuadrados, un hotel con pasillos, dormitorios, diferentes colores?
que no sea monótono. Porque claro, hacer un mosaico de 2x2 con un patrón y repetirlo es una opción fácil. Pero dijimos, ¿cómo podemos hacer algo que sea dinámico y que varíe en el espacio? Pues eso hicimos, digamos, parametrizamos todos estos conceptos, hicimos un diseño matemático que nos dio como consecuencia lo siguiente. Mira, les voy a mostrar un poquito. Esto es Grasshopper, que es digamos, software de programación visual mediante una serie de operadores, un lenguaje de nodos. Todo esto es un algoritmo traducido a operadores visuales, que lo que nos da es un diseño que les voy a mostrar ahora. Básicamente lo que hicimos fue el suelo, lo redujimos a una matriz de hexágonos, que nos parecía la mejor manera de cubrir un terreno tan grande. Aquí lo ven a la derecha, ¿no? Les muestro una matriz de ¿cuánto? De 6 por 3, para que sea bien grande. Bueno, aquí bien, ¿no? Lo fácil que es modificar el tamaño de la matriz. Hicimos un diseño de hexágonos. Dijimos, bueno, entre ellos tenía que haber una serie de triángulos que conforman como nuestro diseño final. Y para cubrir cierta variabilidad, dijimos, bueno, dentro de hexágonos hagamos estrellas, pero hagamos diferentes tipos de estrellas. Hagamos una estrella que sea más gorda, una más finita y una intermedia. Y ya que estamos, para darle aún más variabilidad, en los espacios entre las estrellas, hagamos una subdivisión cuyo despiece depende del espesor de la estrella. Estrella gorda da una división, estrella finita da otra. Y esto, para complexarlo aún más, mezclémoslos con los colores. Cada dormitorio, cada pasillo del hotel tenía un color diferente, una paleta. Pues, ¿cómo hacemos para que nuestras piezas se vayan adaptando a los colores de los espacios? Bueno, pues le dimos una paleta de colores que hacía que dependía cada elemento de su superficie. Digamos. Justo ahora les voy a pedir perdón porque se me colgó el programa. Bueno, no pasa nada, si no lo abro de nuevo en un momento. Lo voy a abrir en otro lado, muy rápidamente, así termino de contarlo. Dropbox, portfolio, hecho, no, hotel, suelo, diseño, finales Pablo, export. Lo abro en otra pestañita para que lo vean claramente. Bueno, lo que les contaba, logramos hacer un diseño que estuviera parametrizado, donde cada pieza estuviera definida por una serie de ecuaciones que nos daba lo siguiente, que veíamos recién. Grasshopper, que es el lenguaje que les contaba de programación visual. Cargamos esto. Inner recovery file. Vale. Bla, bla, bla. Hagamos como antes. Hagamos un patrón de 6 por 6. Ahí va, creo que ahí lo pueden ver, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues esto es nuestro diseño. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Que en realidad nos permitía, al estar parametrizado y no ser un diseño final, nos permitía ir variándolo. Es decir, queríamos que no fuera todo el tiempo igual. Bueno, pues modifiquémoslo. Hagamos que según la distancia con las paredes o según la distancia con las puertas, vaya variando. Les voy mostrando rápidamente cómo va variando el diseño, cómo sin perder las formas y sin perder la, digamos, relación entre ellas, el diseño podía ir fluctuando en el espacio para ser algo que fuera bastante dinámico y que no se repitiera nunca. Les voy a mostrar un poco ya que se me movió Eso nos dio pie a que tuviéramos un diseño cuya planta final era esta, digamos, creo que se puede ver bastante bien, en el cual la familia iba variando. Aquí ven, por ejemplo, que en el pasillo teníamos diferentes patrones, diferentes familias de colores, cómo se iba modificando para adaptarse a los patrones de cada dormitorio, y esto dio pie a un diseño que finalmente fue este, donde pudimos darle al constructor un mapeado de cada pieza de manera independiente para que pudieran fresarlas, pintarlas, y tuvieran además una guía muy clara por familias para ir poniéndolo en el suelo. Si se fijan acá, en este pasillo, vemos cómo van fluctuando los colores de un grupo de familia de colores más oscuro a uno más clarito y más pastel en el fondo. Y esto se pudo hacer porque justamente logramos parametrizar el diseño y no tener que estar durante varios días dibujando pieza por pieza a mano y codificando los colores. Perdón por el fallo técnico. Nada, es un alegato por el diseño computacional para decir que yo creo que nos permite eso,
caminar el camino, la línea entre diseño y representación de manera muy interesante. Sí, pensamos vendérselo a Guni Trentino o alguna de estas empresas que hacen cerámicos y baldosas, a ver si crean una nueva línea. Bueno, muchas gracias, Fran. Pasamos a Monse, que nos va a presentar el HAL. Solo una cosita antes de pasar a hablaros de esta herramienta. En el último proyecto trabajamos con inteligencia artificial. Bueno, pues como hemos estado viendo, como nos ha estado explicando Abraham, fue perfecto porque todo lo que era cartelería, bueno, pues rapidez, agilidad, sin derechos, bueno, todo lo que ha comentado Abraham. Pero en un momento dado surgió la posibilidad de hacer el histogram de uno de los personajes. Claro, aquí ya es donde empiezas a plantearte ciertas cosas. Es decir, por parte de producción era una negativa, porque para hacer un histogram de una familia completa, pues teníamos que tener actores, había que buscar las localizaciones, vestirles, hacer las fotos, maquetarlo. Respuesta de producción, no hay Instagram. ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial se pudo hacer, y se pudo hacer pues acercándonos mucho a la fisonomía. Esto fue en Dominicana, con mi maravilloso equipo dominicano, y entonces acercándonos mucho a la fisonomía racial de allí, creamos un Instagram que visto por cámara era real. Entonces ahí es donde por primera vez, tras haber usado la herramienta pues, a lo largo de todo el proyecto, dijimos, uy, ¿dónde nos estamos metiendo? Creo que el planteamiento de los límites es algo que tendremos que debatir más adelante y que tendremos que plantearnos, ¿no? como creadores. Y dicho esto muy brevemente, me encanta la exposición que ha hecho Fran porque de alguna manera nos sirve un poco para tirar del hilo y para seguir evolucionando, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que os vamos a presentar es una herramienta más de trabajo. Y si partimos de lo que es la realidad virtual en sí misma, es decir, el uso de la simulación y el modelado para tener espacios tridimensionales que se acercan mucho a la realidad, pero es que además podemos interactuar dentro de esos espacios, ¿no? Entonces, si trasladamos el concepto realidad y nos lo llevamos a la nuestra, es decir, a lo que es el espacio fílmico, que a veces nada tiene que ver con el espacio real, pues lo que conseguimos con las experiencias inmersivas de realidad virtual, bueno, pues es precisamente eso, inmersión y una experiencia que se acerca mucho a qué sensación puedo tener yo dentro del decorado que voy a diseñar, que voy a proyectar y que finalmente voy a construir. A mí como herramienta me parece fundamental porque especialmente a lo largo de los años y después de proyectos y proyectos, te das cuenta que la comunicación con el departamento, por supuesto de dirección, pero también con el de foto, tiene que ser absolutamente, es esencial. O sea, tenemos que ser vasos comunicantes. Yo recuerdo, las mejores experiencias a nivel laboral han venido de la mano de colaboraciones muy estrechas de los 3 departamentos y también las frustraciones más grandes han venido de mano de cuando ese proceso no se ha producido y cuando ves que todo el proyecto visual que tú has estado trabajando pues se ve notablemente alterado porque con el departamento de fotografía no ha habido un proceso de comunicación limpio, claro y no hemos aunado todos el trabajo en la misma dirección, ¿no? Entonces, por eso creo que todas las herramientas que nos sirvan para que los procesos de representación y sobre todo de comunicación sean cada vez mejores, me parece que ese es el camino, ¿no? Y luego, el tema de estas herramientas nuevas, como en el caso de la realidad virtual, por un lado tenemos como el aspecto artístico, hasta qué punto podemos realmente formar parte de esa propuesta artística antes de mandar a construir, antes de empezar a invertir dinero, ¿no? Es decir, especialmente en nuestra cinematografía, y es un poco la razón por la que yo intento explorar todos estos caminos, seguimos teniendo muchos problemas de presupuesto. O sea, la diferencia entre lo que, Clara, tú lo sabes muy bien,
La valoración que solemos hacer nosotros con un guión, la valoración presupuestaria, a lo que realmente luego nos dan, o sea, se producen unos abismos. O sea, yo te puedo hablar de 2 proyectos donde el presupuesto era 1/3 de lo que habíamos valorado simplemente leyendo y desglosando el guión. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que estar renunciando constantemente a muchas propuestas. Por tanto, todas aquellas herramientas que a mí personalmente me sirvan para afinar y rentabilizar al máximo el trabajo de la dirección de arte me parece que son oro en nuestras manos, ¿no? Entonces, por eso quiero que descubráis esta herramienta en esos 2 aspectos. Por un lado, en el aspecto creativo y por otro lado, en un aspecto muy técnico que creo que es esencial. La conjunción de estos aspectos creo que es muy bueno. Y bueno, yo no soy la técnica, aquí están los creadores de HAL y van a ser ellos los que os enseñen la herramienta y os cuenten cómo manejarla. Perú, Alba. Gracias, Monse. Gracias, Monse. Vale, pues si os parece, hemos preparado una breve presentación para ser un poquito más precisos con el tiempo. Vale. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Espera, voy a cambiar esto aquí. Ya. Vale. Vale, vamos a poner para también romper el hielo y que entendáis un poco la herramienta, un vídeo promocional. De hecho, voy a compartir para que se vea el sonido. A ver, tengo que compartir la ventana, programa un momento. Compartir. Vale. Un vídeo promocional como a modo de resumen.
Bueno, pues este es un poco un pequeño aperitivo de lo que es HAL. Básicamente es una herramienta en la que podemos sumergirnos en una versión virtual del decorado que vayamos a construir y poder explorar muchísimas posibilidades y muchísimas situaciones antes de construirlo. Entonces, para conocerlo un poco más, vamos a hablar de algunos conceptos que para nosotros son importantes para poder entenderlo. Y el primero es esto, ¿no? Que nosotros lo entendemos como un banco de pruebas virtual donde podemos probar entre multitud de materiales, multitud de colores, posibilidades de iluminación, hacer incluso propuestas de distribución de objetos de mobiliario y sobre todo la combinación entre todas ellas, ¿no? Es decir, al final es una herramienta que está diseñada para que la podáis utilizar de una manera privada, personal y de una manera muy sencilla, es decir, no necesita que haya técnicos a vuestro lado y en el momento en el que se utiliza, tú tienes la libertad de hacer todas las pruebas que tú quieras, capturar imágenes y buscar cuál es el camino que mejor te funciona, ¿no? Y en ese sentido, no es tanto una herramienta que venga a automatizar ningún proceso ni a tomar decisiones por ti, sino más bien es una herramienta que viene a empoderar el proceso creativo, ¿no? Y a que las decisiones creativas se tomen después de haber probado muchas más opciones y después de haber explorado muchísimas posibilidades y poder tomar esas mismas decisiones con más seguridad y con mucha más tranquilidad, pero obviamente las decisiones vienen del equipo de arte, que es de donde tienen que venir. El otro concepto que nos parece importante es que también es una herramienta de comunicación, ¿no? Y Monse hablaba de eso hace un rato, ¿no? La importancia que es poder comunicar con otros departamentos lo que se está trabajando para que desde el principio se conozca todo y que esos vasos comunicantes fluyan a la perfección. Y en ese sentido, si normalmente se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, un entorno inmersivo, no sé a cuántas imágenes hace referencia, pero desde luego es mucho más poderoso, ¿no? Hay un salto muy bestia cuando pasamos de ver una imagen que no deja de ser una ventana con un encuadre ya fijo donde estamos viendo un entorno virtual a de repente sumergirnos dentro de ese entorno, habitarlo y poder tener la libertad de mirar donde queramos, de movernos, de caminar y de sentir realmente cómo es ese espacio. Tanto si lo hacemos con gafas de realidad virtual como si lo hacemos a través del ordenador, al final es un entorno inmersivo en el que nosotros vamos a ser capaces de sentir el peso de las decisiones de una manera mucho más potente que a través de imágenes y creo que eso tanto para uno mismo como para poder comunicarlo al resto es algo bastante poderoso. Luego hay un tercer concepto que también creemos que es importante, que es lo entendemos como un escenario donde poder testear muchísimo antes de poder construir, ¿no? Y esto podría llevarnos a minimizar muchos errores y a la larga poder ahorrar costes de construcción. ¿Cuántas veces habrá pasado, ¿no? Que se construye un decorado y hasta que realmente no se ve cuando está construido, de repente no se detectan pues, pequeñas incongruencias o cuestiones que no le funcionan a otros departamentos y que conlleva pues, cambios y unos sobrecostes enormes, más todo el estrés y la tensión que imagino que eso supone en tiempos de rodaje tan frenéticos. Entonces, si todo eso lo podemos prever previamente en este modelo virtual, probar un montón de opciones, que todo el equipo lo esté viendo, todos los departamentos y realmente estar más seguros de lo que se va a construir, probablemente podamos ser más eficientes y amortizar, economizar mucho más cada euro de esos presupuestos que a veces son los que son. Y luego el cuarto concepto es que nosotros entendemos esta herramienta como una herramienta que se tiene que adaptar en todo momento a los tiempos, a las dinámicas, a las maneras de trabajar y a los presupuestos del equipo en cada proyecto. No se trata de que la herramienta de repente entre como elefante cacharrería y todo el mundo tenga que adaptarse a ella, sino más bien lo contrario. Entendemos que los proyectos pueden ser muy diversos, que normalmente además se trabaja a muchísima velocidad y que los presupuestos pueden variar mucho de un proyecto a otro. Y en ese sentido, es algo en lo que nosotros podemos amoldarnos mucho. Por un lado, porque es una herramienta que ya está programada y está programada además para ser utilizada de una manera muy, muy sencilla por un usuario que no sea técnico. Es una herramienta que está pensada para que no necesites tener un técnico a tu lado y todo eso que ya está programado no hay que volverlo a programar. Entonces, nos permite ser bastante más rápidos a la hora de llegar a un proyecto y a través de cualquier punto de partida que acordemos, desarrollar la experiencia, darla al equipo de arte y que se pueda probar. Pero es que además hay muchas maneras de desarrollar un modelo 3D y seguro que
que Francisco conoce bien, que tú puedes modelar de una manera más simplificada o puedes modelar con más precisión o puedes modelar con un hiperrealismo enorme. Y eso va a depender mucho de los tiempos y los presupuestos que hay en cada película, en cada proyecto. Y a eso nos podemos amoldar. Que hay un proyecto que tiene tiempo y presupuesto donde nos podamos permitir recrear de una manera hiperrealista el entorno, pues será una gozada, desde luego. Pero si de repente hay un proyecto en el que no tiene ni los tiempos ni el presupuesto como para esmerarnos tantísimo, puede seguir siendo muy útil también, aunque el modelado sea un poco más simplificado, sea un poco más conceptual, porque la decisión de un color, la decisión de un material, la decisión de la escala, la decisión de la distribución de los muebles es algo que lo puedes ver, aunque las molduras y los pequeños detalles no estén recreados con tantísima perfección, y puede ayudar muchísimo en ese sentido, aparte de todo lo que podemos hacer con la herramienta de crear imágenes y guardar sesiones y un montón de posibilidades que hemos programado. Vale, y hablándonos un poco del flujo de trabajo que seguimos desde que empezamos hasta el final, en que la herramienta esté lista para usar, nosotros lo que hacemos es coger la información inicial o los inputs, ya sea un dibujo de CAD, como por ejemplo comentaba antes Francisco, dibujos, croquis, incluso fotografías. Desde fotografías también podemos replicar un espacio, porque además nuestra formación de arquitectos nos hace tener también conocimiento de las dimensiones. Y también podemos partir de un modelo 3D que ya está prehecho, ¿no? Modelamos esto si viene de un dibujo o un plano de CAD, o si viene de un modelo 3D, arreglamos o preparamos ese modelo para llevarlo a otra plataforma en la que definimos todas esas opciones, le metemos iluminación, digamos que todo ese render en tiempo real. Y esos inputs que nos da la dirección de arte, de opciones de material, de color, del mobiliario, todo eso es como una materia prima que metemos en esta herramienta, creamos y empaquetamos con toda esta programación la aplicación, y una vez que está la herramienta empaquetada, hacemos un pequeño onboarding para explicar al equipo cómo aprender con unas instrucciones que son sencillas para usar la herramienta. Y una vez que ya hemos explicado esta parte, ya estaría lista para usar. Os queremos poner también para que veáis una pequeña demo de la herramienta. Aparte de esta vídeo promocional, voy a compartir también esta ventana. Es, digamos, como en tiempo real, puesto un poco a cámara rápida para que no se haga muy pesado, qué cosas se pueden hacer con la herramienta, ¿no? Voy a pasar un poquito para adelante. Pues veis que aquí se puede usar, no sé si se está viendo la parte de abajo de la imagen. Vale, pues la voy a dejar así mejor. Sí. Ahí, sí. Veis que, bueno, a través de una interfaz fácil e intuitiva de usar, podemos ir clicando opciones. Ya veis que de iluminación, cambiar, por ejemplo, en este caso el mobiliario en tiempo real. Entonces tú te puedes poner en esta vista de planta e ir distribuyendo el mobiliario, copiando, girando lo que consideremos que al principio ha sido un input para meter en la herramienta, y ya navegar. Este digamos que es el modo para ordenador, pero luego también tenemos el modo VR que ha salido en el vídeo promocional. Podríamos verlo tanto en un formato más inmersivo con las gafas, que es una dimensión en la que tú sientes que estás dentro del espacio, o este formato que es para ordenador, que no requiere de ponerte las gafas. Pero veis que es algo ágil de usar y que podemos programar en base a esos inputs que nos dé el departamento de arte. Podemos cambiar color, materiales, incluso sacar capturas de imagen para hacer pruebas de composición o de encuadre, y ir configurando también incluso los parámetros de la cámara, que voy a pasar un poquito. Incluso también podemos guardar opciones de diseño. Vamos generando configuraciones diferentes, se van guardando y luego las podemos visualizar simplemente cambiando aquí en ese slot, ¿no? Y digamos que tenemos como ahora un poquito más adelante sale un combo de imágenes resumen, donde podemos tener toda esa paleta de opciones. Voy a pasar un poquito más adelante. Aquí.
que encima podemos seleccionar y volver a ese estado original por si queremos cambiar o refinar cualquier cosa. Con lo cual nos permite de una manera muy ágil e intuitiva y sin la necesidad de un técnico, lo que comentaba Perú, poder probar y como a tu gusto, ¿no? Poder pasar aquí horas de tu trabajo de una manera muy instantánea, ¿no? Verlo así real, como si fueran realmente fotografías. Y como dice Perú, nosotros adaptamos en base al tiempo que nos den los plazos, el nivel de detalle del escenario, digamos. Luego tenemos también un... Perdón, es que tengo que dejar de compartir la ventana y compartir el PDF. A ver. Tenemos también un modo... Bueno, voy a compartir directamente la demo. Como habéis visto en el vídeo de promoción, hay una segunda parte que complementa esta primera, que es la parte de modo director. Y una vez que está ya validado ese escenario, digamos que pasaría a la parte de dirección y fotografía, otra segunda fase de la herramienta donde se pueden generar, bueno, desde sacar capturas de imágenes, crear planos con esas capturas de imágenes, podemos configurar pues, el tiempo de transición entre un plano y otro, generar storyboard, incluso añadiendo descripción y modificando también el orden de una de las miniaturas, e incluso hacer un montaje para poder previsualizar la película o lo que hayamos montado en tiempo real, ¿no? Incluso descargar ese archivo, ya sea tanto de imágenes como de storyboard, como el MP4 de la película para tener una especie de boceto o de previo de lo que podría ser la película. Insisto en que está todo diseñado para que la idea es que se pueda utilizar en intimidad. Es decir, para mí el salto que hay respecto al uso que se da en otros proyectos que se hacen con Unreal, ¿no? Que se ha comentado previamente, como con Unreal 15 en Estados Unidos especialmente, hacen proyectos muy potentes de previsualización, pero normalmente siempre necesitas ir acompañado de un equipo técnico. En este caso, hemos querido diseñar una interfaz que sea muy fácil de utilizar por cualquiera y que puedas ir, antes de ir al rodaje, puedas estar en tu casa tranquilamente, probando planos, probando movimientos de cámara, haciendo tu propio lenguaje y creando tu propio storyboard o creando tu propia cinemática, concatenando 3, 4, 5 planos que hayas hecho, y ir mucho más tranquilo al rodaje y poder enseñárselo al resto del equipo y probar opciones, tanto en toda la parte pensada más para el departamento de arte como la parte que está más pensada para el departamento de dirección, como es esta pequeña demo que está enseñando Alba ahora. En ambos casos, la parte de interfaz de usuario está diseñada para que sea fácil de utilizar y sea muy cómodo. Mani tiene una pregunta o una observación. Sí. Bueno, no tengo... es verdad que lo he encendido. No, pero no es sobre esto, no en general. Lo que pasa es que... Vale. Pues cuando acabemos ya estamos en la lista de preguntas. Vale. Vale, y luego ahora, ya para terminar, ya seguro que terminamos, era simplemente contaros el primer caso concreto que tuvimos de un proyecto real donde pudimos utilizar HAL fue este año en un proyecto de clase de química, un spot que realizó Julio Medem, en el que trabajaba Monse es un spot para KH7 y en él pudimos estrenar la herramienta y utilizarla y bueno, la verdad que creo que el resultado fue muy bueno, el equipo acabó muy contento. Aquí se veía un ejemplo de cómo podíamos iterar entre diferentes posibilidades de acabado de color, en el momento en que se estaba planteando la posibilidad de trabajar con el color de las paredes, como de una manera muy rápida se pueden probar ese tipo de posibilidades y cómo a su vez también luego se utilizó en la parte de montaje, buscando un poco el lenguaje y de hecho cómo fue muy útil a la hora de acabar trazando los planos de ese proyecto. Sí, aquí también es un ejemplo breve del modo en realidad virtual para toda esa parte de concepto de arte y ya un ejemplo final de esa relación directa en la práctica del anuncio real con lo que fue el proceso también de utilizar HAL para todo ese montaje, ¿no? de plano, encuadre. Y como esa comparativa esto es, por ejemplo, una escena de HAL, de la herramienta HAL,
con lo que luego fue al final el rodaje del anuncio. Este proyecto lo que hicimos fue además animar personajes 3D que hicieran los movimientos que estaban previamente previstos en guión. Lo hicimos además de manera muy coordinada con el equipo para que los movimientos fueran los que tenían que ser. Y entonces se hizo un storyboard, se hicieron pruebas de planos y de búsqueda de lenguaje a través de la herramienta y es que creo que funciona bastante bueno. Muy bien, muchas gracias, es buenísimo. Gracias. A mí me... Monse tiene algo que agregar, ¿no es cierto? Sí, dos cositas muy breves. Por un lado, empezando por lo último que acabamos de ver. En este caso, el sitio donde se montó el decorado era muy complicado porque era una especie como de sótano. Entonces, hubo que tomar decisiones importantes porque la planificación que se estaba planteando pues necesitaba de unos requisitos muy específicos. Y la verdad es que la herramienta nos vino fenomenal porque es que claro, ahora lo estamos viendo en modo ordenador, pero es lo que yo señalaba al principio. El modo inversión, es decir, ponerte las gafas, meterte en un decorado, girar, ver el techo, ver las escaleras, darte rapidísimamente la vuelta, ver, o sea, es una experiencia muy, muy especial, sinceramente. Y luego, otra pequeña nota. A mí me ha pasado que incluso en proyectos donde empiezas con el concept, haces los dibujos, levantas SketchUp y luego te vas al plató. Y a la semana viene el equipo de dirección, suele venir alguien de foto, cámara y demás. Y entonces escuchas una frase que es lapidaria y que debería de estar prohibida. Después de haber pasado todo tipo de información, se ponen dentro del decoro y te dicen, uy, yo no me lo imaginaba así. Entonces, en ese momento dices, vamos a ver, o sea, ¿cómo que no te lo imaginabas así? Hemos visto medidas, hemos hablado de entradas de luz, hemos hablado de texturas, referencias, dibujos. ¿Cómo que no te lo imaginabas así? O sea, entonces, es lo que hablaba, lo que os comentaba antes, ¿no? El proceso, todo lo que sea herramientas para poder comunicar, o sea, y poder representar nuestras propuestas, me parece que vamos, bienvenidas sean, ¿no? Totalmente. Alba, dejemos de presentar y exacto, y nos pasamos al set de preguntas, que seguro hay muchas importantes. Mani, ¿quería decir algo? Les agradezco a Monse, Alba y Perú, es un hallazgo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. No, muy brevemente, ¿no? Porque ha salido el tema durante todo este rato de hasta qué punto nuestros cerebros son importantes, ¿no? Cuando llega la inteligencia artificial y cuánto nos ahorramos o se ahorra la productora o nos ahorramos en tiempo de trabajo de la gente. Entonces, bueno, yo he vivido ya tengo unos años y esto lo he vivido con la llegada por ordenador, lo he llegado con el digital y lo he vivido ya en varias situaciones. Es decir, cuando yo empecé a dibujar, dibujaba con Rotring, por suerte ya no era tiralíneas, y cuando llegó el CAD, la gente se ha enfadado muchísimo. Recuerdo comprar mi primer Mac, estando en Londres haciendo Bellas Artes, y bueno, la gente decía, ¿por qué te compras un ordenador haciendo Bellas Artes? etc. Ha pasado también con el digital. Yo estoy enamorado de que llegara el digital porque democratizó el cine. Películas que serían imposibles. Bueno, no hace falta ni que ponga ejemplo, ¿no? Películas hechas en Irak o películas hechas por gente que jamás habría tenido la oportunidad de hacer cine. Y me parece que esto es lo que vamos a vivir con la inteligencia artificial, nos guste o no. Una nueva democratización donde cierta gente quedará dentro, quedará fuera y la mayoría pues nos adaptaremos porque es lo que toca, ¿no? Simplemente y lo incluiremos en nuestro set de herramientas, igual que hemos incluido pues eso, todas las demás. Y luego, en cuanto a los derechos, que también es un tema que he leído y que aparecía, mira, los derechos de inteligencia artificial, acabo muy rápido, un mes son una cosa y otro mes son otra. Es decir, en Estados Unidos están teniendo unas guerras legales enormes. Pero ahora mismo Marvel ha usado una cortinilla generada por inteligencia artificial
Entonces, a partir de ahí se va abriendo el campo continuamente y continuamente. Y de todas formas, no podemos olvidar que todo lo que nosotros enseñamos en una serie ha sido diseñado por alguien y tiempo. Absolutamente todo, cualquier silla. Cada vez que sacamos la Ennio Arnio, o sacamos el pabellón Mies van der Rohe, o sacamos una calle, el adoquín, hecho por Gaudí, lo que sea. Entonces, al final estas cosas se normalizan, simplemente se trabajan y acabar, como tantas otras, ¿no? que hemos tenido. Y en cuanto a nuestra experiencia, pues ahí somos comunitarios. Ahí es no dejarnos arrastrar por lo que nos ofrecen las tecnologías y ser dueños. Bien. Tan fácil como eso. Bien. Muy bien, tenemos dos preguntas, porque la primera ya la contestaste, que era un comentario acerca de la autoría y, digamos, y el clearance con respecto a las imágenes. Y, a ver, Carlota, hola Voy. Mani, Marta. Marta dice, hola Mani, me pregunto si volveréis a abrir nuevas matriculaciones en el Fast Forward de la SCAC y de ser así, si sabrías más o menos cuándo va a ser. Gracias. No es oficial, lo que pasa es que debido al éxito sí que estamos en conversaciones y parece que en febrero vamos a repetir convocatoria para clase presencial en Barcelona y seguramente abriremos otra online. Entonces, digamos que lo vamos a confirmar la semana que viene, espero, pero sí, en febrero abriremos convocatoria presencial y online. Se llenan, no sé, intentad poneros en lista de espera a través de SCAC, porque hubo gente que se quedó fuera en la última. Muy bien. Vale. Gracias. Una persona anónimamente pregunta, buenas tardes, esta es una pregunta para Alba y Perú. A la hora de exportar un modelado ya realizado por el Departamento de Arte, como hemos visto, por ejemplo, con Fran, ¿tenéis algún problema? Es decir, a veces a la hora de pasar modelados de un programa a otro, aparecen cosas extrañas que terminan dando más trabajo para limpiarlo y poder trabajar con ello. No, ningún problema. Es verdad que sí que nos requiere un pequeño proceso de adaptación y de revisión y a veces hay que limpiar alguna cosa, pero a día de hoy nosotros utilizamos Unreal Engine para, digamos que todo lo programado está programado en Unreal Engine y cada vez es más fácil, digamos, el viaje a Unreal Engine. Podemos coger modelos que vengan de Rhino, de SketchUp, de Blender, de AutoCAD, de cualquier tipo de software de renderizado o de modelado 3D. Puede ser un modelado ya hecho y tal cual lo adaptamos, o puede ser un modelado, por ejemplo, muy básico y nosotros le metemos detalle a partir de unos concept art, por ejemplo, o puede ser planos de CAD o incluso un modelo Revit, si existiera. Prácticamente desde cualquier formato, no hay problema ninguno. Vale. Luego, bueno, Puerto Collado da felicidades, o sea, os manda felicidades a todos los ponentes y os dice Gracias. que ha sido muy interesante y cuántas herramientas nuevas por aprender. Esto es infinito y con qué rapidez cambia la tecnología. Enganchando con lo que dice Puerto, yo creo que uno de los próximos primeros foros que vamos a volver a tener es sobre tecnologías, porque seguro que hay algo nuevo que nos vais a querer contar vosotros o otros ponentes, los que nos siguen. Así que ha sido súper interesante, les agradecemos un montón. Hay una colega argentina que es Marlene Liebendak, que es una production designer argentina, que dice, gracias a todos por mostrar herramientas y procesos creativos de trabajo que apuntan a cambiar los ejercicios de pensamiento y flow del trabajo. Gracias desde Argentina. O sea que eso ya hemos cruzado el océano. Una cosita que ha aparecido, otra pregunta, perdonar, que dicen que muchas productoras no son reticentes a usar. Aquí hay una cosa, todo esto está avanzando, ya os dije, a una velocidad pasmosa. Las leyes no les da tiempo, vamos, ni de cerca a Actualizarse. Claro, entonces, por ahora, todo esto se tiene que desarrollar, está habiendo demandas en tribunales, no hay nada definido, no hay ninguna negativa, pero sí que hay una realidad y es que estas tecnologías nos han llegado a nosotros hace un año, pero llevan las empresas más fuertes tecnológicas del mundo invirtiendo durante muchísimos años. Toca también a muchos aspectos de muchas industrias
Sí. Y entonces ya veremos cómo acaba, pero eso de decir que no tienes los derechos o no sé qué, no, es una sentencia solo de un tribunal a que no podía apropiarse ella de los derechos que había hecho con eso. No que no los tenga, sino que no se le pueden dar derechos porque es una máquina, porque es algo nuevo. Pero sí que hay una realidad y es que empresas muy potentes del mundo, que están todas las tecnológicas, van a hacer mucha fuerza porque estas herramientas se queden, porque llevan invirtiendo cerca de 30, 40 años en estas tecnologías. O sea, esto no es una cosa que llega nueva y que se ha aparecido de la nada, sino que hay una inversión y una cantidad de trabajo gigantesca, con lo cual es una tecnología que yo creo también, como dice Mani, que ha llegado para quedarse y se va a quedar, porque afecta no solo a nosotros, al mundo audiovisual, sino a muchas cosas. En medicina, por ejemplo, está siendo... se está empezando a utilizar, que va a desarrollar cosas que nos van a venir muy bien a la humanidad en general. El siguiente paso que tenemos que dar con todo esto, pues de nuevo, y perdonar que incida en ello, tiene que ver un poco con el tema de los presupuestos a la hora de plantear los proyectos. Es decir, el manejo de todas estas tecnologías va a suponer que gente nueva se va a tener que incorporar a nuestros departamentos. Gente que maneje la inteligencia artificial, la realidad virtual, da lo mismo. O sea, todas estas técnicas requieren de personas especializadas que lo hagan de una manera eficiente, rápida. Y ahí es donde, de nuevo, tenemos que ser... Pues ahí hay que luchar otra vez por reconocer que el equipo de arte tiene que estar constituido por las personas necesarias según el tamaño del proyecto. Y siempre nos encontramos en una clara desventaja, ¿no? Ahora lo que está pasando es que a mí me ha pasado en el último proyecto, o sea, la gente que hacía la inteligencia artificial era gente que estaba dentro de mi propio departamento y que en sus horas extras se dedicaba pues a investigar y a aportar y a traerlo al día siguiente a la oficina, ¿no? Entonces, tenemos que incorporar. Esto quiere decir que no es que vayan a desaparecer dibujantes o gente que utiliza otras herramientas, que va, al contrario, tenemos que entender estas herramientas como un paso más y como lo que supone de avance en las constituciones de los equipos. Esa es nuestra siguiente lucha. Un tema polémico. Total, no, y además yo digamos, de cara al, no sé si el foro del año que viene o dentro de 2, pero para mí otra cuestión, que es el siguiente paso de esto, y de nuevo, no quiero ser lodita, o sea, no quiero parecer antitecnológico, pues todo lo contrario, pero las casas de Atrezo, dentro de 10 años, se van a quedar sin trabajo, porque no vamos a poner un mueble de verdad, o sea, viendo las producciones, por ejemplo, de Mandalorian, hay 3 muebles de verdad y 250 modelos, hechos escaneados, fotogrametría, modelados, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, me parece, y yo cuando decía cuánto dinero le ahorramos a las productoras, no lo decía en serio, era una butad, pero quiero decir, me parece importante que las leyes no vayan por detrás. No digo las leyes nacionales o estatales, sino nuestros propios parámetros dentro del oficio, porque si no, la línea entre técnico y o sea, va a ser un poco complejo estar al paso de la tecnología si no hay un marco. Digamos, me explico. Es verdad, hay que tener más dinero, más gente en el equipo, pero más allá de eso, el grado de producción, el volumen de producción ya es, y ya no hay paso atrás. Digamos, un dibujo a mano siempre va a ser mejor que una IA porque tiene otra... Pero el producir 200 piezas por día ya es el mínimo, digamos, ¿no? O sea, ya hay un nuvo paradigma. Tenemos que terminar, chicos. Tenemos que terminar porque Félix Murcia está a 5 minutos de conectarse con nosotros. Pero es muy interesante y vamos a volver. Mani, lo siento, pero vamos a volver a hablar, vamos a volver a juntarnos porque este tema justamente es el tema candente. Yo creo que educación, y yo lo tenía en la cabeza, educación y nuevas tecnologías eran los 2 temas más candentes de esta semana porque son eternos, o sea, la tecnología a la función de la práctica y cómo se transmite el conocimiento son la historia de la humanidad. Ya Sócrates, que no escribía, todavía hoy lo nombramos, imagínense de dónde venimos, ¿no? Así que les agradezco un montón y bueno, y esta charla va a estar grabada, ya veremos
quién nos edita y cómo la subimos a YouTube o a qué plataforma, y ya vemos cómo nos seguimos viendo. Un abrazo grande y gracias a todos.